Bienvenido nuevamente a tus programas con Blaze Ministries International, con Rafael y con Adriana Lemes desde Estados Unidos, trayéndote la explicación de las Escrituras para que entiendas quién eres en Cristo, lo que Jesucristo ha hecho para ti y por ti. Recuerda que vamos a estar en el Hotel Abadía Plaza en la carrera octava número 2167 en la ciudad de Pereira, los días viernes y sábado 25 de mayo, 26 de mayo, viernes a las 6:30 p.m. y el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ahí vas a poder conocernos, vas a poder compartir con nosotros y te vamos a traer las escrituras de una forma clara y sencilla. Son unas conferencias de enseñanza pura para ti, para que te vayas recargado en lo que Jesucristo hizo ya por ti. Bueno, seguimos en el día de hoy con nuestro tema de la persona más importante sobre la faz de la tierra, el Espíritu Santo. Hemos estado en nuestros dos anteriores programas, iniciamos este tema y hoy lo vamos a continuar, Rafael, porque en Juan 14, en el versículo 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una persona puede decir: ay, a mí el Espíritu Santo no me ha enseñado nada. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Qué significa esto? Date cuenta, es interesante que en el capítulo 14, 15, 16, Jesús les empieza a hablar a los discípulos sobre la función o el ministerio del Espíritu Santo. Una vez que él se vaya y mande al Espíritu Santo, entonces le habla sobre el Espíritu Santo, lo que Él iba a hacer por ellos, en ellos y por medio de ellos, ¿verdad? Entonces es importante o es interesante para mí. En Juan 14, 26, Jesús les dice que el Espíritu Santo les va a enseñar, pero también les va a recordar. En el capítulo 16, en el versículo 13, dice que los va a guiar. Pero vamos a tomar palabra por palabra. En la primera dice que los va a enseñar. Obviamente, es algo que nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que Él nos enseñe, ¿verdad? Y ahí es donde la gente a veces tiene un poco de dificultad. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente recibe a Cristo después de muchos años. Después que ya tienen 25, 30, 40 años y nosotros estamos acostumbrados a nosotros tener el control. Nos gusta controlar nuestras vidas, nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Nos gusta tomar las decisiones dónde vamos a comer, dónde vamos a vivir, lo que vamos a hacer, dónde vamos a trabajar y controlamos nuestras vidas de acuerdo a nosotros como nosotros lo queremos. Y nosotros somos el ser humano, por ser así, le gusta controlar todo. ¿Verdad? Le gusta controlar a la gente, le gusta controlar las emociones, le gusta controlar todo nuestro aspecto en la vida. Entonces, cuando ahora viene el Espíritu Santo y recibimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo y ahora está en nosotros, y ahora esta persona que vive en nosotros, ahora nosotros le tenemos que permitir a Él que nos enseñe, que nos guíe, ¿verdad? Que nos recuerde, que nos guíe. Ahí es cuando nosotros empezamos a tener un poquito de fricción. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ello. No estamos acostumbrados a que otra persona, y más aún que una persona física, ¿verdad? Porque nosotros somos humanos y muchas veces estamos tan entrenados a guiarnos de una manera externa por aquello que sentimos, por aquello que vemos, que cuando ahora nos tenemos que empezar a ser guiados por el Espíritu Santo que está en nosotros, que realmente no podemos ver, no podemos sentir, pero la palabra dice que está en nosotros. Y ahí es donde a veces mucha gente empieza a tener esa dificultad de que cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Porque no lo veo, no lo siento, ¿cómo lo puedo oír? Y ahí empieza, de hecho, en Romanos 8, en el capítulo 8, en el versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, el ocuparse de los sentidos, de lo que usted oye y ve y siente, es muerte. A eso se refiere. Exactamente. Date cuenta que dice el ocuparse. ¿Qué es ocuparse? Algo que tú le prestas atención. Algo en lo cual tú te
te pasas el tiempo haciendo, algo en lo cual tú das tu tiempo y tus energías en hacer, eso es lo que tú te ocupas, ¿verdad? Como la gente va al trabajo, ¿qué es lo que tú te ocupas en tu trabajo? Tú trabajas 8 horas haciendo una cantidad de cosas, en eso es lo que tú te ocupas. Y la gran mayoría de la gente se ha ocupado en seguir lo que ellos sienten, ¿verdad? Lo que es los aspectos físicos, lo que es lo natural, lo Los que son deseos. los deseos, los sentidos, ¿verdad? Y ahora se ven que tienen un choque tan tremendo. ¿Por qué? Porque ahora el cambio cambia completamente de lo que estaba afuera a lo que está dentro. O sea que cuando una persona nace de nuevo, una persona cuando nace de nuevo es porque alguien le dice, mira, ¿sabes qué? Dios te ama. Y Dios no está enojado contigo. Dios pasa por alto los pecados de la humanidad en cada generación. O sea que cada generación tiene la oportunidad de escuchar lo que Jesucristo hizo hace 2000 años. Y a la persona le hablan del ministerio que la Biblia dice, el ministerio de la reconciliación, no el ministerio del juzgamiento. Yo sé que hay personas que le han dicho, te vas a ir para el infierno y te vas a condenar. Y todo el mundo, no, Dios no nos dice que hablemos así. A pesar de que una persona que no reciba a Cristo se va para el infierno, ese no es el ministerio de reconciliación. Esa no es la buena noticia. La buena noticia es, alguien pagó tu deuda. Tu deuda de pecado se llama Jesucristo. En cada generación las personas tienen la oportunidad de escuchar esto. Y cuando una persona escucha estas buenas noticias dice, wow, sí, a mí, por mí, sí, pero tú debes recibirla. Porque aunque el pago de la humanidad ya está hecho, si la persona no recibe el pago, esa persona va a tener que pagar, a pesar de que el pago ya estaba. O sea, Hitler no recibe a Cristo, se va para el infierno. ¿Por qué? Porque no recibió el pago de todos sus pecados. ¿Por qué? Porque el pago ya había estado hecho en el cuerpo de Cristo. A Cristo lo azotaron, lo humillaron, lo escupieron, lo pusieron en una cruz. Él cargó el pecado de la humanidad. Dios hecho hombre. Dios se hizo humano. Como humano, Él pagó el pecado de la humanidad para que en Él creyera, esos pecados se cargaran sobre Cristo. Como Dios, Él podía hacer eso y su vida valía muchísimo. O sea que una persona, al no recibir el pago de los pecados, se va para el infierno directico, no porque el pago no hubiera sido hecho, sino porque no recibió el pago que se hizo. Entonces una persona cuando entiende eso dice, uy, no, yo necesito a Cristo, porque puede que yo no sea como Hitler, puede que yo no sea como etcétera, etcétera de personajes, puede que no, pero yo he pecado. Y la palabra dice, por cuanto todos han pecado. Ahí no dice, mire, hay unos que han cometido pecados muy grandes y esos se van a ir para el infierno y los que cometieron pecados chiquitos se van a ir para el cielo. No, ahí no dice eso. Ahí dice, porque cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando usted le trae la buena nueva de, ay, Jesucristo me ama, pero tienes que recibirlo. Y la única forma de recibirlo, Romanos 10, 8, 9. Confiesa con tu boca. Y cree en tu corazón. Cree en tu corazón eso que pasó en la cruz. Entonces, cuando la persona dice, sí, me ama tanto Dios, y yo iba camino al infierno y yo ni me había dado cuenta. Gracias, Señor. Cuando Él nace de nuevo, la persona se enamora de Dios. Y nosotros vemos casi en la mayoría de los cristianos, Rafael, los primeros pinitos de ellos son enamorados de Dios. Como, ay, Dios lo que hizo por mí, Dios me ama, Dios es lo mejor. Pero si una persona no se mete debajo de una correcta enseñanza, lo que va a pasar es que después le tengan miedo a Dios, porque le empiecen a meter el Antiguo Testamento en la Nueva Dispensación.
y empieza a escuchar una mezcla de doctrinas. Claro, los confunde. Los confunden, no entienden el pago, no entienden la cruz, no entienden la sangre, no entienden las llagas, no entienden el sufrimiento por el cual pasó Cristo para que nosotros hoy podamos ser bendecidos, para que podamos hoy ser sanos, para que podamos ser prosperados y para que podamos ser de bendición a otras personas. Como no entienden eso, entonces el Espíritu Santo, aunque son templo del Espíritu Santo, empieza Satanás a metérsele a que usted no entienda. Ojalá usted no entienda nada para que usted no pueda ser efectivo en esta vida y no pueda extender el reino de Dios. Pero cuando uno lo recibe y uno se hace debajo de una doctrina correcta, que le enseñen a uno el verdadero evangelio, wow, el Espíritu Santo se va haciendo de verdad en uno más real, porque uno va entendiendo esos sentires. Claro, es más vivo. Es más vivo, esos pareceres en que, no, Adriana, no hagas esto. No, Adriana, no trates mal a esta persona. Deberías pedirle perdón. No importa lo que te hizo. Mira yo todo lo que he hecho por ti. Entonces uno empieza como esas sensaciones, ¿cierto? Como a pensar, no, sí, eso está mal, no debería hacer eso, no debería hacer aquello, no debería ir por allá, no me debería meter por acá. Ahora hay una guía interna. Claro, y si te das cuenta, la gente se daría cuenta de que eso mismo que tú estás diciendo, dice, oye, pero yo antes no pensaba así, o yo antes yo antes porque antes esa persona no me agradaba, y ahora realmente no le veo el por qué. ¿Por qué? Porque ahora ha habido un cambio, ¿verdad? Y el cambio es el haber nacido de nuevo, el recibir el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo te está haciendo ver la palabra, la verdad, desde otro punto de vista. Y es ahí cuando nosotros tenemos que seguir esa guía y saber que si nosotros decimos, oye, yo antes no hubiese perdonado a esa persona, ¿verdad? Digo, no, ese problema de esa persona, pero ahora digo, no, debo perdonarla y debo hablar con esa persona para que no haya problemas. Eso es lo que debemos hacer, porque ahí es donde empieza a funcionar la guía del Espíritu Santo en nosotros. Y es así cuando el Espíritu Santo nos empieza a recordar de la palabra, nos empieza a recordar, la palabra dice, perdona. ¿Verdad? Cuando la palabra dice dale la vuelta que te da la otra mejilla, ¿verdad? La palabra, el Espíritu Santo nos empieza a recordar de las Escrituras y nos empieza a enseñar de cómo debemos empezar a actuar en nuestras vidas. Y eso es lo que es importante. Porque empieza a operar un nuevo poder, el poder de Dios, porque la mayoría dice, ay, es que tengo que dar la otra mejilla, como si uno fuera pues el bobito que a uno se la van a montar. No, de eso no se trata. Cuando uno empieza a operar en las leyes del amor, en la ley de la fe, empieza a cambiar la situación. Empiezan las cosas a pasar a favor de uno y no en contra de uno. Aunque uno parece inicialmente como si uno fuera el bobito de la película, resulta que no es el bobo, es el vivo que se da cuenta de que tiene un Dios poderoso en uno, que el Espíritu Santo está en uno para ayudarlo, para guiarlo, para enseñarlo, para dirigirlo, para mostrarle cosas por venir. Y uno empieza a hacer caso de esa voz interna y no empieza a hacer caso de las voces exteriores que le dicen, no sea bobo, no se deje, vénguese, sí, haga esto, haga aquello. Claro, Adriana, ¿sabes por qué? Porque ahora nosotros no nos regimos por las leyes naturales o las leyes naturales, ahora nosotros nos regimos por las leyes de la palabra, ¿verdad? Y tenemos que darnos cuenta de algo. La gente piensa que cuando tú haces eso, como dices, ay, por esa persona es tonta, esa persona no sabe, esa persona es estúpida. Lo que no sabe es que de Dios nadie se burla. Y eventualmente aquello que tú siembras lo vas a recoger, sea bueno o sea malo. Esa es una ley que existe en la tierra. Y entonces, pero la gente piensa que cuando tú eres de esa forma es porque eres débil o porque no sabes. No, lo que tú tienes que entender es que tú estás empezando a caminar por una ley superior, que es la ley de Dios, la ley de la palabra. Y eso es algo que tú nunca deberías negarla o suprimirla, ¿verdad? O suprimirla, sino siempre estar atento a esa voz que está en ti, porque ese es el Espíritu de Dios guiándote. Y de hecho,
Cuando tú tengas ese sentir o cuando tú oigas esa voz interna, tú lo primero que puedes hacer es ir a la palabra. Claro. Y yo te aseguro que la palabra te va a dar testimonio de que es correcto, porque el Espíritu de Dios siempre te va a guiar por aquello que es justo, aquello que es correcto, aquello que es verdadero. Él nunca te va a guiar para algo que sea lo contrario. Entonces, cuando tú digas, no, pero oye, si el actuar de esa forma es débil o es tonto o es tal, asegúrate que esté en la palabra y te vas a dar cuenta que el Espíritu de Dios siempre te va a guiar en la verdad. ¿Verdad? Entonces, el Espíritu de Dios que nos va a recordar. Pero ahora, ¿qué es lo que nos va a recordar? Nos va a recordar la palabra. Y date cuenta que la palabra dice que te va a recordar. Eso implica que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nosotros. Por eso es tan importante estudiar, como hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Y tener la palabra, el leer la palabra continuamente, el tener la palabra en nosotros, para que después en situaciones, cuando vengan ciertas situaciones, el Espíritu Santo tenga algo con que trabajar y Él nos pueda recordar aquello que ya estaba en nosotros. Claro, ¿cómo va a recordar algo que uno nunca ha oído? Exacto. Que uno no sabe. Ahí dice que te va a recordar. Entonces la gente dice, pero a mí no me recuerda nada. Entonces, si no te está recordando nada, fíjate qué es lo que estás oyendo. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra Y el de Dios. oír la palabra de Dios. O sea, la Biblia empieza a conectarse como una cadena. No es que el tema del Espíritu Santo es un tema. El tema del amor es otro tema. El tema de la justicia es otro tema. El tema de la fe es otro tema. No. Todo empieza como una cadena, como eslabones. Eslabones se empiezan a unir. Entonces, el Espíritu Santo te vas a recordar la palabra de Dios. Pero ¿cómo vas tú a saber la palabra si no la has leído, si no la has oído? Si no lo has estudiado. Si no la has estudiado. Y cuando Él dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, significa que mi fe, me voy a llenar yo de fe. ¿Qué es fe? La fe son estas palabras de Dios puestas dentro de mí, dichas con mi boca. Exactamente. Entonces, cuando yo ponga estas palabras, todo lo que Jesucristo hizo, en la cara de cada situación, no me importa la que sea, enfermedad, escasez, problemas en la casa, problemas en la familia, problemas con los padres, problemas entre los esposos, problemas con los amigos, lo que sea, la situación que sea, la palabra es una espada que acaba los problemas. Los acaba, son una espada y el Espíritu Santo quiere que recordarnos esa espada. Nos quiere recordar la palabra, porque el Espíritu Santo dijo Jesús, Él te va a recordar las palabras que yo os he hablado. Claro, es por eso, Adriana, una vez que nosotros empezamos, y por eso en Romanos 12, en el versículo 2 dice, que no os conforméis a este siglo, sino siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena, cuál es la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, renovamos nuestro entendimiento, ahí es cuando la guía del Espíritu siempre es segura. ¿Por qué? Porque hemos renovado nuestro entendimiento por medio de la palabra y eso es vital. Por eso es tanto lo que nosotros seguimos diciéndole a la gente: estudien, renueven la mente, cambien su forma de pensar y pongan la palabra de Dios en ustedes, porque siempre y cuando ustedes tengan el entendimiento renovado, siempre y cuando ustedes tengan la palabra de Dios en ustedes, la guía del Espíritu es una guía segura, ¿verdad? Siempre los va a guiar en la verdad, siempre los va a guiar en aquello que es lo correcto, siempre les va a guiar en aquello que los va a mejorar, ¿verdad? En todos los aspectos de nuestras vidas. De hecho, muchas veces nos gusta complicar las cosas de tal manera, pero en el Evangelio de Lucas, date cuenta que en el versículo 3 la palabra dice: me pareció también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas en orden, oh excelentísimo Teofilio. Está Lucas escribiendo el Evangelio de Lucas a un señor llamado Teofilio. Exactamente, y date cuenta que la palabra en el versículo dice: y me ha parecido. Y me ha aparecido a mí también. Él no dice que hubo rayos del cielo, de que Dios me gritó de los cielos o nada de eso, sino simplemente me pareció.
Me ha ¿verdad? parecido bien Me ha escribir parecido este bien. evangelio. Exactamente. Y simplemente porque a él le pareció bien, hoy tú y yo tenemos como parte del evangelio el evangelio de Lucas, en donde nos da donde nos explica toda la cuestión, todo lo que pasó en el ministerio de Jesús, y la palabra dice que está en orden, ¿verdad? Entonces, ¿por qué complicamos tanto a veces que tenemos que esperar que Dios nos escriba en el cielo, o que Dios nos grite, o que Dios nos explique algo? No, simplemente, de hecho, no necesitamos los profetas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento no son para darnos la guía. Los profetas están para dar dirección al cuerpo de Cristo, pero los profetas en el Nuevo Testamento, el ministerio de ellos no es para hablarnos la palabra de Dios a nuestras vidas y guiarnos en nuestra vida diariamente. El Espíritu Santo hace eso. Esa es la función y el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente hoy día. Y de esa forma fue como Lucas hizo y escribió el Evangelio de Lucas, porque le pareció también a él. Tú has tocado dos temas importantísimos aquí. Primero, has dicho, Lucas le pareció bien escribir el Evangelio de Lucas. ¿Cuántas veces nosotros nos parece bien hacer cosas y no las hacemos? No las hacemos, exactamente. Nos parece bien, debería llamar a esta persona, que uno lo siente, pero uno no lo hace. Nos parece bien no ir a un sitio. No, yo como que no debería ir. Y resulta que voy y pasó un accidente. Exacto. Resulta que no llamé a esa persona y esa persona estaba desesperada. Resulta que el Espíritu Santo nos puede decir, háblese con no se meta con esta persona, no haga negocios. Usted siente que no le parece bien hacer un negocio con él, no le parece bien meterse en una relación con esta persona, no le parece bien meterse en el noviazgo con esta otra, no le parece bien tal cosa, pero la gente no hace, los cristianos no hacen caso de lo que les parece bien o no les parece bien y resultan haciendo lo que, así no me parezca bien, pues yo voy a ir. Exactamente. Así no me parezca bien, pues yo me voy a meter en este noviazgo. Así no me parezca bien, me voy a meter en este negocio. Y violan la voz del Espíritu Santo que les estaba hablando, diciéndoles, no lo hagas. Pero como en el mismo principio, cuando Adán, simplemente el Espíritu Santo le recordó a Adán, no te comas eso. Pero él violó la voz del Espíritu Santo, se la comió y pasó lo que pasó. ¿Por qué? ¿Porque Dios quería? No, porque Adán desobedeció. Sí, y lo mismo pasa hoy. Exactamente, y lo gracioso de eso es que después que violan la voz del Espíritu y se meten en problemas, después se ponen a orar para que Dios los saque del problema que se metieron. Cuando ya Dios les había dicho no se metan ahí. Pero Rafael, la gente como no entiende, el Espíritu Santo se mueve por pareceres. Me pareció bien, siento bien, creo bien que es esto, me recuerda la palabra aquello. Sí. Como a nosotros no nos han enseñado, la mayoría no les han enseñado cómo se mueve el Espíritu Santo, entonces la gente no entiende que el Espíritu Santo les está hablando. Exactamente. Lo que creen es, no, eso seguro es un pensamiento ahí, un pensamiento bobo, parezco yo boba, que no me voy a meter en esta relación si me conviene, o que no me voy a meter en este negocio si me lo están pintando que va a ser muy bueno. Y resulta que Dios le estaba diciendo a uno, no lo hagas. Pero como a nadie le han enseñado cómo funcionan, a la mayoría no le han enseñado cómo funciona el Espíritu Santo, entonces la gente está violando la voz del Espíritu Santo, se está metiendo en problemas y después está diciendo, Dios no me dijo nada. Si Dios siempre nos habla. El problema es que nosotros tenemos problema de oído. Es que, sabe, muchas veces la gente piensa que ese parecer es de ellos, porque piensan que si fuese Dios, Dios lo haría de una forma sobrenatural, ¿verdad? Uh-huh. Haría algo espectacular o algo sobrenatural, y no es así. Fíjense lo que dice, lo pueden leer ustedes en Lucas 1:3, dice, me pareció a mí también, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces la palabra dice que esta gente fue guiada por el Espíritu Santo para escribir las Escrituras. Entonces fue simplemente un parecer de que él tuvo. Entonces, ¿por qué tenemos que complicarlo tanto? Lo importante es que cuando nosotros tengamos este sentir, tengamos este parecer, mientras más obedezcamos esa voz, más aprendemos a seguir al Espíritu Santo y a reconocer
cuando Él nos está guiando. Y eso es lo que tenemos que hacer. No complicarlo. Dios no nos complica la vida, ¿verdad? Dios sabe que nosotros, Dios sabe lo que necesitamos y Dios siempre nos está guiando. Dios siempre está hablando. Lo que nosotros tenemos que hacer es prestar atención y simplemente callar los sentidos, callar esta carne que tenemos y oír esa voz que está en nosotros y obedecerla. Rafael, tenemos que seguir ampliando sobre esos temas porque te dije, tocaste dos puntos importantes, que es cómo se mueve el Espíritu Santo a través de los pareceres y el otro acerca de los profetas, cómo se mueve el Espíritu Santo ahora en el ministerio de los profetas, que es muy diferente al del Antiguo Testamento. Bueno, en el siguiente programa lo tocamos entonces. Entonces vamos a seguir con eso. Ahora te queremos recordar que vamos a estar en la ciudad de Pereira, en el Hotel Abadía Plaza, el viernes mayo 25 y el sábado mayo 26, viernes a las 6:30 de la tarde y el sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la carrera octava número 2167. Vamos a estar ahí, Rafael y yo, 2 días enseñando. Vamos a hacer un recorrido por unos países suramericanos y vamos a bajar en Colombia en estas 2 fechas para hacer 2 conferencias y esperamos conocerte, esperamos que vayas y esperamos impartirte más acerca del conocimiento de Dios y que conozcas quién es Jesucristo en ti, cuál es la autoridad que tú tienes como creyente y que descubras el maravilloso poder del Espíritu Santo que hay dentro de cada uno de nosotros. Así que sigue caminando en lo que está escrito. Bendiciones. Bendiciones.